La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Samuel Bowles nació en 1939, es un economista estadounidense y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, donde continúa enseñando cursos de microeconomía y la teoría de las instituciones. Everett Hintz nació en 1939, es un científico del comportamiento, educador y escritor norteamericano. Recibió su licenciatura en matemáticas de la Universidad de Pensilvania en 1961. Él ha trabajado extensamente con el economista Samuel Bowles y Martin Luther King Jr. pidió tanto a Hintz como a Bowles escribir artículos para la revista Marzos de los Pobres de 1968. Hintz y otros también fueron cofundadores de la Unión Economista Políticos Radicales.
En 1916 escribieron Shooting in Capitalist America, significa la escolarización en la América capitalista, la reforma educativa y las contradicciones de la vida económica. Este libro se ocupa del entorno de la institucional en el desarrollo del sistema escolar moderno y en que postula su teoría de la correspondencia. Ya han pasado casi 40 años de su publicación original y la escolarización en América capitalista sigue siendo una de las más atrevidas y relevantes del carácter y clase de sistemas educacional estadounidense. Samuel Bowles y Herbert Gintis. Teoría de la correspondencia entre educación y empleo. El modelo de correspondencia es el resultado de la síntesis teórica del currículo oculto y la economía política de la educación. Se llama currículo oculto a aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículo oficial. Según los sociólogos John Bourdieu y Bernstein, el sistema de enseñanza está estrechamente relacionado con la necesidad de control de la clase dominante y el determinismo característico de la economía política de la educación. Samuel Bowles y Herbert Gintis dicen que el sistema educativo sirve mediante la correspondencia de sus relaciones sociales con las de la vida económica para reproducción de las desigualdades económicas y para distorsionar el desarrollo personal. Distinguen tres dimensiones: la organización en redes y canales escolares jerarquizados y convenientemente estructurados, un mecanismo ideologizador en orden a la reproducción de las creencias y las prácticas sociales, la correspondencia entre las relaciones sociales escolares, materiales y simbólicas, y las relaciones de producción. Lo más importante es que el sistema educativo no es el medio que produce las desigualdades, sino quien las perpetúa. Según Samuel Bowles y Herbert Gintis, los jóvenes sufren la escolarización. Lo más importante no es lo que enseñan los profesores a los alumnos, sino cómo estos actúan. Las escuelas son alienantes, no fomentan sino que limitan el desarrollo personal, modelan distintos tipos de personalidad, reproducen la fuerza de trabajo, atienden a las necesidades del sistema económico, legitiman las desigualdades sociales. La estructura de las relaciones sociales de la educación no solo acostumbran al estudiante a la disciplina en el puesto de trabajo, sino que desarrollan los tipos de comportamiento personal, formas de presentación propia, imagen de sí mismo, identificación de clase social, que son ingredientes cruciales para la idoneidad en el puesto. Las relaciones sociales: administradores y maestros, maestros estudiantes, estudiantes estudiantes, estudiantes trabajo. Estas relaciones son una réplica de las divisiones del trabajo. Estos investigadores sostienen que la competencia entre las relaciones sociales a nivel económico y educativo se da de manera cotidiana a través de tres aspectos relevantes del tipo diferencial. Los niveles inferiores de la educación se forman para la sumisión, con vistas a trabajar constantemente de acuerdo con las normas impuestas. En los niveles intermedios se fomenta la actitud de seriedad, ser capaz de trabajar sin supervisión constante, pero con objetivos previamente fijados por la autoridad. En los niveles superiores se trata ante todo de premiar la libertad y la autonomía. Bowles y Gintis centran su investigación en demostrar empíricamente la vinculación que existe entre la relación económica y educativa, y concluyen que tanto en la escuela como en el trabajo se aprueban y se reprueban ciertos hechos, es decir, ambas dimensiones mantienen una correspondencia. En
entre el sistema escolar y el mundo de trabajo. Los diferentes niveles escolares se corresponden con los diferentes niveles de estructura laboral. Críticas al modelo de correspondencia. Número 1. Dificultosa articulación teórica entre el funcionalismo durkheimiano. Número 2. Naturaleza reduccionista de la teoría epistemológica del reflejo. La teoría del reflejo es la base de la teoría marxista-leninista del conocimiento y la visión de una escuela exclusivamente en términos de su dimensión productiva, con el siguiente olvido de la complejidad dialéctica de las relaciones sociales. Número 3. La existencia de otros mecanismos aparte de las correspondencias entre la relación social escolar y las relaciones sociales de producción. Número 4. Críticas del tipo empírico e investigaciones totalmente contrarias. Revisiones a su interpretación de Bowles y Gintis en cuanto a la dinámica educativa. Distinguen la función política y la función económica del sistema de enseñanza moderno. La escuela tiene que formar ciudadanos capaces de desenvolverse en un Estado democrático liberal y de conformidad con los derechos del hombre. La escuela debe preparar ciudadanos para ocupar un lugar determinado e integrarse en la producción, respetando los derechos en que aquella se funda. Esta contradicción entre el totalitarismo económico de la propiedad y la democracia política del Estado liberal constituirá la contradicción principal del sistema de enseñanza actual de la sociedad capitalista avanzada. La contradicción central deriva de dos aspectos. Número 1. El subsistema del Estado otorga derechos a los sujetos y por tanto está sujeto al principio de los derechos otorgados a las personas. Número 2. La educación desempeña un papel de reproducción en la estructura política del proceso de producción capitalista, que a su vez legitima los derechos otorgados a la propiedad. Debido a ello, la educación está directamente involucrada en la dicotomía propiedad-persona. La educación reproduce los derechos de la propiedad, mientras que ésta en sí misma está organizada en los términos de los derechos de las personas. Conclusiones. Uno de los primeros campos de investigación de Bowles y Gintis fue el de discutir el núcleo de la teoría del capital y mostrar las desigualdades de clases, las cuales constituían un elemento fundamental a la hora de entender las desigualdades sociales. Las desigualdades son fundamentalmente desigualdades sociales de clases y estas tienden a reproducirse a través de generaciones. Las desigualdades de acceso a la educación están asociadas a las desigualdades sociales de las familias. La educación juega un papel secundario a la hora de favorecer la igualdad de oportunidades y la movilidad social, por cuanto las estructuras de desigualdad están fundamentalmente fijadas por las estructuras productivas. El origen social juega un papel dominante a la hora de explicar la posibilidad de éxito educativo y la movilidad social. El papel de la educación es sobre todo el de legitimar las desigualdades generadas por las economías capitalistas. Para ello, dispone de dos mecanismos básicos. El primero de ellos es que la escuela tiende a propiciar una selección social, que reproducen en gran medida las clases sociales. El fracaso escolar afecta especialmente a personas de origen obrero, y el éxito educativo es más habitual entre las familias de altos ingresos y estatus social. El segundo es el elemento ideológico, que está compuesto por valores tanto explícitos como implícitos que genera el sistema escolar, en muchos casos adecuados al tipo de persona que resultan funcionales al sistema capitalista: individualistas, competitivos, creyentes en el mérito individual, entre otros valores.
Dicho todo esto, no podemos entender el éxito electoral que tiene hasta nuestros días las políticas neoliberales, como así tampoco la diferenciación social entre colectivos de asalariados, sin entender además el papel que ha jugado el sistema educativo en la producción de conciencias y legitimación de desigualdades y en el fuerte individualismo que caracteriza a nuestra población educativa. Es fundamental, por ello, repensar el papel de la educación y en este sentido los trabajos de Bowles y Gintis ofrecen un punto de partida básico para repensar la cuestión.